Continuamos con los beta bloqueadores. Recordemos que el beta bloqueador es muy útil porque en la falla cardíaca aumenta la densidad de receptores beta 1. Adicionalmente inhiben la cardiotoxicidad de catecolaminas, disminuye la activación neurohormonal, específicamente simpática, disminuye la frecuencia cardíaca, genera un efecto antiisquémico, antihipertensivo, antiarrítmico, pero lo más importante es que disminuyen el consumo de oxígeno por parte del miocardio, lo cual genera que el paciente disminuya también su remodelación, disminuya su consumo de oxígeno y mejore los síntomas a largo plazo. Reduce la hospitalización, la muerte súbita por arritmias, mejora la sobrevida también y obviamente lo que mencionamos anteriormente, reduce la remodelación y progresión. Este es un estudio muy interesante, apareció en el año 96 también en New England Journal of Medicine y digamos que cambió la historia natural del uso del beta bloqueador en falla cardíaca, porque anteriormente se mencionaba que era contraindicado utilizar el beta bloqueador en falla cardíaca. Estudio con carvedilol, US carvedilol HF, nos muestra que la sobrevida con placebo empeoraba respecto al carvedilol. Y el otro estudio bien importante fue el estudio Merit, Lancet de 1999, cuando se mostraba en esa época cómo la mortalidad aumentaba con el placebo respecto al metoprolol, con un RR 34%. Estos estudios hicieron que se incluyera el beta bloqueador en la terapéutica de la falla cardíaca. Estas son sus indicaciones cuando hay síntomas, cuando hay disfunción ventricular, después de un infarto agudo del miocardio, pues es indicación 1A utilizarlos. Dosis de diferentes presentaciones de beta bloqueadores. Recordemos que en nuestra armamentario terapéutico nosotros contamos con metoprolol tartrato, que está en el plan obligatorio de salud. También en nuestro país hay metoprolol succinato, pero no está en el plan obligatorio de salud. Tenemos carvedilol ya en el plan obligatorio de salud y el bisoprolol. Definitivamente, probablemente el carvedilol en estudios cabeza a cabeza con metoprolol succinato, pues reducen en forma mejor la mortalidad de los pacientes con falla cardíaca. Probablemente cada vez vamos a utilizar más carvedilol que metoprolol para el tratamiento de falla cardíaca. Estas son las dosis. Miren que se utilizan de 3.125, vamos aumentando prácticamente cada 2 a 4 semanas hasta llegar a dosis de 25, inclusive en algunas clínicas de falla cardíaca utilizan hasta 50 miligramos cada 12 horas de carvedilol. Ojo que no se debe utilizar, tiene ciertas contraindicaciones específicas. Estas contraindicaciones, antes de hablar de la digital, son las siguientes. 1. Cuando el paciente tenga edema pulmonar, no se debe utilizar. 2. Cuando el paciente tenga un bloqueo AB MOVIS 2 desde MOVIS 1 de segundo grado y adicionalmente un bloqueo AB completo. Y probablemente estarán contraindicados si hay que ver factores de riesgo como un EPOC o un asma exacerbado severamente o el paciente con claudicación intermitente. Otros efectos secundarios de los beta bloqueadores son la disfunción eréctil y adicionalmente la presencia de ortostatismo y bradicardia. Entonces hay que tener en cuenta el paciente no debe tener bradicardia, es una contraindicación para su utilización. La digital, el digital, la beta-metildioxina, que es la que habitualmente utilizamos, este es el mecanismo de acción específico que nos muestra cómo ellos inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa, se aumenta la concentración de sodio intracelular y adicionalmente esto genera la activación de un antiporte, saca sodio y mete calcio. Al meterse calcio, como lo mostramos aquí, se aumenta la contractilidad miocárdica. Es decir, la beta-metildioxina tiene un efecto inotrópico, pero también genera un efecto de natriuresis y un control neurohormonal. Muy importante para estos pacientes. Todo paciente con fibrilación auricular y falla cardíaca tiene indicado, es una indicación 1A utilizar digital, porque disminuyen la noradrenalina plasmática, disminuye la actividad del sistema nervioso parasimpático, disminuye la actividad
del eje renina-angiotensina-aldosterona, aumenta el tono vagal y normaliza los vasoreceptores arteriales. O sea que no solamente tiene un efecto inotrópico, también tiene un control neurohormonal que hay que tener en cuenta. Efectos clínicos: mejora los síntomas, modesta reducción de la hospitalización, no mejora la sobrevida. Este es un artículo o un extracto del artículo Dick que apareció en New England del año 97, donde no hay cambios en la mortalidad, pero sí disminuye probablemente la hospitalización a largo plazo y mejora la calidad de vida de los pacientes. O sea, esos pacientes que, a pesar de la combinación de IECA, diurético, la presencia de un beta bloqueador a dosis adecuadas, el paciente no se controla adecuadamente, es más, se hospitaliza permanentemente, probablemente la beta-metildioxina tiene indicación, y sobre todo si tiene una fracción de eyección menor del 35%. Ojo con el paciente con fibrilación auricular y falla cardíaca, donde ahí ya hay indicación 1A. La digoxina se utilizan dosis de 0.125 a 0.250 miligramos por día, y la beta-metildioxina dosis de 0.1 miligramo día. Si usted quiere iniciar, es decir, digitalizar al paciente, se utilizan dosis de 0.2 miligramos IV, 3 dosis, una cada 8 horas, y luego la pasa a dosis oral, 0.1 miligramo día. Muy importante, medir los niveles. Aproximadamente 2 a 3 semanas después del inicio del tratamiento hay que medir niveles de digoxina para determinar si estamos en rangos terapéuticos. Estas son las contraindicaciones, como toxicidad por la digoxina, bloqueo AV avanzado sin marcapaso, bradicardia, o nodo sinusal enfermo sin marcapaso, la taquicardia ventricular, la hipocalemia, porque empeora los cambios electrocardiográficos por la hipocalemia, y el síndrome Wolff-Parkinson-White de preexcitación con fibrilación auricular. Hablemos de la espironolactona. La espironolactona pues es un ahorrador de electrolitos, específicamente el potasio. Recordemos que bloquea la aldosterona, y eso hace pues que no se retenga ni sodio ni agua, y adicionalmente disminuye la probabilidad de arritmia. Es un antagonismo competitivo del receptor de aldosterona a nivel del miocardio y las paredes arteriales, y en el riñón, en el túbulo colector distal y colector. Adicionalmente, recordemos que la aldosterona genera depósitos de colágeno, fibrosis en miocardio y vasos, genera una remodelación cardíaca. Entonces, si yo doy espironolactona, probablemente disminuyó también la remodelación, disminuyó el edema, disminuyó las arritmias. Este estudio, New England Journal of Medicine del año 99, el estudio Rales, que nos muestra que pacientes con NIHA estadio 3 o 4, por fracciones de eyecciones menores del 35%, la sobrevida con el uso de espironolactona mejora respecto al placebo. Esto hace que esa sea la indicación de estos pacientes. Síntomas persistentes a pesar del uso de IECA, diurético digital y beta bloqueador, recomendado en falla cardíaca avanzada junto con el IECA y diurético, y la presencia adicionalmente de hipocalemia. No usen hipercalemia, en insuficiencia renal, monitorice potasio sérico frecuentemente. Recordemos que tenemos medicamentos como los IECA o los ARA2, más la espironolactona, que nos puede generar o potenciar la hipercalemia. Inicie con dosis bajas, 25 miligramos, dosis pueden ser máximas de 50 miligramos. Si el potasio está en 5.5, reducir la dosis, y probablemente si es mayor de 5.5 puede estar contraindicado. Apareció un estudio, antes de resumir esta diapositiva, apareció un estudio en el 2001 también de New England, donde mencionaban, si bien el estudio Rales disminuía la mortalidad, se encontró que ya en el 2001 la espironolactona estaba aumentando la mortalidad, y la causa específicamente era la hipercalemia. Siempre están muy atentos con el potasio en los pacientes con espironolactona. Hay que suspenderlos si genera hipercalemia. Este es el resumen específico de cada uno de los medicamentos. Aquí está donde nosotros podemos actuar farmacológicamente. Aquí está todo el eje renina-angiotensina-aldosterona. Aquí está donde actúan los IECA. Aquí abajo están los beta bloqueadores y cómo ellos
inhiben todo el proceso neurohormonal. Los ARA2, específicamente los sartán, dosis de 25-50 miligramos cada 12 horas, algunos mencionan inclusive dosis de hasta 100 miligramos cada 12 horas. También está el valsartán con dosis de 80-320 miligramos día, o el irbesartán con dosis de 150 a 300 miligramos cada día. Estos dos últimos no están en el POS, pero el primero, los losartán, ya está en el POS. Contraindicaciones: embarazo, estenosis bilateral de la arteria renal, igual que los IECA. Solo utilizar cuando está contraindicado el IECA definitivamente, y efectos secundarios: falla renal en estenosis bilateral, hipercalemia e hipotensión. Recordemos que también puede producir algo de angioedema, no producen tos. Muchas gracias por la participación en esta educación digital.